Bueno, sin más preámbulos, pues demos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Ya es como lo hicimos en la publicidad, pues ya es la segunda vez que viene acá al programa. Y pues le damos la bienvenida a nuestro amigo, que él mismo se presente, Jorge Jimeno Ortega. Jorge, muy buenos días y gracias por estar nuevamente acá en el programa. Bueno, un cordial saludo a todos los oyentes de Armonía. Lucho, gracias por la invitación. Bueno, y complacido de poder estar en estos espacios que nos permiten expresarnos, que nos permiten escuchar cada domingo todas esas canciones que de alguna manera de pronto las tenemos por allá en el olvido y que vuelven a la memoria sonora gracias a toda esta programación y circulación que se le dan a través del programa. Bueno, Jorge, ya nosotros en el primer programa te preguntamos quién es Jorge Jimeno, pero necesitamos saber por qué. Porque lo que vamos a hablar hoy, necesito que lo respaldes con tus pergaminos. Cuéntanos, ¿quién es Jorge Jimeno Ortega? Bueno, Jorge Jimeno Ortega es un docente dedicado a la música, a la enseñanza, al compartir de saberes. Ya, gracias a Dios, son 32 años de experiencia llevando todo el conocimiento de diferentes partes. Empecé realmente de manera empírica, así como muchos iniciamos por el gusto, por la música, pero ese gusto me llevó a interesarme y a inclinarme por la parte docente, lo que me llevó pues a ir a la academia, a estudiar la música. Soy egresado de la Universidad Atlántico de Bellas Artes, licenciado en música. Recientemente, pues hace 3 años terminé la especialización en gestión cultural y ya he terminado pues la maestría en emprendimiento y gestión de proyectos culturales. Y gracias a las oportunidades de Dios y de la vida he trabajado en diferentes proyectos de alto impacto a nivel local y a nivel regional, formando músicos, llevando ese conocimiento, formando personas y realmente desarrollando muchas habilidades que nos permite ese contacto y ese roce con las diferentes culturas, con las diferentes formas de vida, con las diferentes tradiciones. Todo esto nos ha nutrido muchísimo en toda esta labor docente que desarrollamos. Pues soy intérprete de varios instrumentos, tanto de percusión como de viento. También soy compositor, ya por allá desde el año 97, 98, componiendo canciones que han permitido que inspirar y ser ejemplo para estas nuevas generaciones que han desarrollado y creado una cantidad de temas con su propio sello. Jorge, entiendo que, y sé de primera mano también, que por tus manos han pasado muchos músicos, muchos alumnos que ahora pues están dando de qué hablar. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, sí, como te comentaba que he tenido la oportunidad de estar en diferentes proyectos. Yo inicié mi carrera como docente, como tal, a la edad de 17 años. Tuve la oportunidad de estar en casas, en ese momento eran casas comunales de cultura, y ahí llegaban gente, músicos interesados, pelados interesados en la flauta de millo de todos los barrios de Barranquilla, y tuve la oportunidad de tener a Miguel Romero, a Ever Pérez, a Jaime Mendoza, entre otros. También quiero recordar un momento especial de mi vida, precisamente también a esos 17 años, que fue cuando estuve trabajando en el Colegio Diocesano Enrique Nilce, donde tuve la oportunidad de tener a Julio Campos, y una anécdota, porque él quería tocar era la tambora, pero yo realmente lo había perfilado, era para el tambor alegre. Julio Campos, un percusionista que hoy se ha destacado realmente por ahí. Hermano de Ahmed. Él no es hermano, él es casi hermano, él no es hermano de sangre, pero sí eso es su compañero, su llave. Y bueno, ahí formamos a Julio, y mira, hoy en día Julio es un gran tamborero, y así ha pasado con muchos que se han vuelto gaiteros, otros tocan tambora, pero una flauta de millo pues realmente digamos que fue donde más me direccioné, y tuvimos la oportunidad de formar a muchos que hoy en día son esas personas que hacen parte de ese proceso de formación, trabajan en casas distritales de cultura, trabajan en diferentes procesos por fuera, hasta por fuera del país tenemos personas que han hecho parte de la escuela, porque yo la llamo la escuela de Jorge Jimeno, y que están cumpliendo una labor muy importante en esta transmisión de saberes. Barranquilla realmente se perfila como la ciudad donde hay que llegar para aprender a tocar estos instrumentos, sin dejar de lado pues todo el aporte significativo con lo que pasa en el municipio de Soledad, con lo que pasa en Baranoa, con lo que pasa en Sabana Larga,
que todos, pues muchos de estos amigos, colegas, músicos, docentes, hoy se perfilan por estos proyectos que lideran, estos proyectos de formación que representan una transformación social muy importante y sobre todo una alternativa y oportunidades para que estos jóvenes, niños y adolescentes vivan en comunidad, vivan en sana convivencia. Y genera una movilidad en ingresos. Claro que sí, en ingresos. Dinámica económica. La dinámica económica se ve realmente a través de esto. Algunos se quejan porque no hay trabajo, otros realmente les va muy bien, otros viven realmente de la música netamente, pero a otros les toca tener trabajo alternativo, pero sí hay una dinámica a través de los proyectos que lideran los colegas. Jorge, tú eres una de las personas que pues nos puede hablar realmente con conocimiento de causa sobre este tema. Hablemos un poco del trasegar de esta historia de la flauta de millo en manos de los artesanos que hacían la flauta, de los tocadores, se puede decir, o de los flautistas, que tú recuerdes, ¿desde qué tiempo más o menos? Desde 1920, como dice el disco, o de los años 1600 hacia acá. Bueno, cuando empezamos a hablar de estos flauteros, yo te puedo hablar desde mi experiencia cuando empecé a estudiar la flauta de millo, pues realmente mi primer referente inmediato fue el maestro Pedro Ramaya Beltrán, que ha sido una columna vertebral para todos los flauteros, pero también tenemos que destacar a Diofante Jiménez, Antonio Lucía Pacheco, también el maestro José Ávila Yarri, ya de acá de la zona noroccidental del departamento del Atlántico, a Serafín Acosta, a Baldomero Acosta, entre otros maestros ancestrales que ya no están con nosotros, pero que nos dejaron conocimiento que en su tiempo, en esa época, en esa década del 70 hacia arriba, comenzaron a replicar esta música como nosotros también lo iniciamos. Por ejemplo, disculpa que te interrumpa, ¿cuál es el árbol genealógico tuyo hacia atrás? Bueno, realmente, inicialmente, pues, como te digo, de manera autónoma, yo empecé a estudiar la música del maestro Ramayá cuando el maestro Ramayá tocaba con la cumbia soledeña. De hecho, la cumbia soledeña como tal, ese tema, la cumbia soledeña, es un tema que marcó mi vida, porque es un tema que me gustaba demasiado. Yo tenía un picó al lado de mi casa, como se los conté la vez pasada, que lo prendían desde los jueves. Y cuando el picotero colocaba esa cumbia soledeña, yo buscaba el balde enseguida para darle a la tambora. Y eso realmente causó sí, porque yo recuerdo cuando yo también tocaba ahí, yo también fui músico. Jorgito estaba empezando y pues nosotros lo vinculamos a varios grupos que no estábamos nosotros. Es más, José Gregorio tocaba con nosotros. José Gregorio fue uno de los iniciadores de Jorge. Jorge era alegrero, tocaba el tambor alegre. Así es, tocaba el tambor alegre. Entonces, fíjate, después de ahí, como tú mencionas, José ahora se dio la oportunidad de tocar con un grupo comunitario del Centro UNICAF, y ahí empezó mi proceso con la percusión, pero me llamaba la atención cuando José cogía la flauta. Entonces empezamos con José, el maestro Ramayá, todos los maestros de la soledeña. Después hicimos un trabajo en equipo muy importante con Carlos Insignares, con Osvaldo Martínez. Es un trabajo muy, pero muy importante en el afianzamiento y fortalecimiento de los temas musicales en la flauta de millo. Organizaron muchas cosas que de alguna manera se escuchaban diferente a lo que estaba grabado, y que gracias a esa investigación exhaustiva y colectiva que hicimos, logramos darle un acercamiento más profundo a esa realidad con que se grabaron esos temas. Tuve un acercamiento también muy importante con Sergio Zambrano. Allá me iba para Caracolí, que me hicieran la flauta, y allá en el patio nos poníamos a tocar. Una anécdota en Caracolí, una anécdota muy importante en la casa, en la puerta del patio de la casa de Sergio era de zinc, esa puerta que forraban con zinc antes, y él me decía, bueno, ponte allá y haz que la puerta vibre, esa puerta tiene que sonar con el sonido de la flauta. Era una cuestión que para sacar pulmón con las flautas que él me hacía. Bueno, digamos que con Javier Jiménez y con Miguel Jiménez no tuve mucho acercamiento así continuo, pero sí realmente me interesé por todo lo que ellos hacían a través de la cumbia soledeña, de los pregoneros, de Soledad, todo lo que Javier ha hecho con el Checo Acosta y toda la familia. Mira que hoy en día estoy cercano con Javier Jiménez, el hijo de
Javier Jiménez, flautero del Checo, Javiercito. Javiercito, porque Javiercito realmente se ha inclinado por la parte de la gestión cultural y ellos vienen desarrollando el Festival Cultural Diofantes Jiménez en honor a su abuelo, donde yo pues he asesorado este festival que ha ido creciendo. Fíjate que hay un sinnúmero de maestros que han hecho parte de mi crecimiento personal. Desde la academia también puedo resaltar el acompañamiento y el aporte del gran maestro Arlington Pardo, con él trabajé 12, 13 años en la banda folclórica, y realmente estar al lado de estas personas permiten a uno abrir muchas expectativas y inquietarse por el conocimiento, porque son personas con muchísima experiencia, con Roberto Camargo, que lo mencionábamos ahorita en la Universidad del Atlántico, con el maestro Fernando Reina, entre otros maestros que desde la academia, bueno, la profesora Vera Rúa, profesora importante de la universidad, que gracias a ella pues que por ahí vi una foto hace poco. Es un encuentro maravilloso con la profesora. Ese día nos reímos, gozamos ahí, porque son maestros que te marcan en la vida de diferentes ámbitos de su carrera, de todo lo que ellos pues nos dieron en la universidad, y que hoy, gracias a todos esos conocimientos, pues nos sentimos con buenos argumentos y con buenas bases para enfrentar esta carrera de docente que no es fácil, pero es bien bonita cuando le tomamos el amor, porque enseñar nos permite realmente ponernos a prueba a nosotros mismos y encontrarnos con todo, poner en entrenamiento todo ese conocimiento que hemos adquirido, porque realmente cuando tú estás en la carrera docente, tú no solamente estás enseñando una sola vía, hay una enseñanza, aprendizaje, porque cada vez que enseñamos estamos aprendiendo cómo cada individuo recibe el conocimiento y cómo lo procesa, y lo vivimos a través de los modelos de aprendizaje, de los modelos de enseñanza, como cada uno puede percibir, y eso nos nutre realmente. Y eso es lo que hemos, pues, Lucho, venido trabajando a través de esto. Ya son 32 ruedas dándole a esta parte docente. Y esa parte del comportamiento individual, ¿no lo trabajan? Sí, claro. Lo que pasa es, Lucho, es como cuando tú recibes una orientación en tu casa en un lugar que es rígido, que es flexible, y que tú tienes tus hermanos que están dentro de entran de ese comportamiento y de esa información, de esa educación que dan los padres, y tienes otro hermano que mierda, no hace caso, es el que está, el rebelde. Así tenemos también, así nos encontramos en todos estos procesos. Pero como te decía ahorita, ahí es donde está la labor docente, de mostrar la realidad y aterrizar a las personas en ese futuro que le espera cuando realmente no tomas el camino correcto, en el que se sugiere, ¿no? Porque nosotros no tenemos la verdad absoluta, simplemente sugerimos un camino y le mostramos, mira, a mí esto me ha dado resultado, también le ha dado resultado a esta persona que ha seguido este camino, mira cómo está esa persona, mira cómo está esta otra persona que no ha encontrado realmente el equilibrio en eso que se sugiere para crecer en la vida como persona, porque no solamente formamos músicos, se enseñan valores, se muestran realidades, y sobre todo pues yo soy una persona muy realista, que siempre a mis estudiantes los aterrizo cuando los veo en la nube, que están pintándose pajaritos en el aire y que están mirando para donde no ve. Yo le digo, bueno, mira, si tú sigues mirando para allá a futuro, mira dónde vas a terminar, para allá es que vas a terminar, y es una realidad. Y así lo llevamos, Lucho, realmente sugiriendo, porque no queremos imponer cosas que la gente piense que no va a tener la última palabra en esto, que usted no, se sugieren cosas. Sí, claro, ese uno como educador, porque yo también lo soy, pero en otra rama, pues uno le sugiere al estudiante y pues trata de colocar un ejemplo. Si pues no lo siguen, pues ya es. Claro, y sobre todo que como estudiante uno tiene que mirar los casos exitosos y los fracasos, porque de todo hay un aprendizaje. Conocer el por qué llegaste al fracaso te va a permitir llegar al éxito en lo que estás construyendo, porque todo tiene prueba, error, y todos nos caemos en el proceso, ¿no? Pero lo más importante es poder levantarse con fuerza, y a través de esa enseñanza que conseguimos en esa caída que tuvimos, yo creo que salimos más fortalecidos. A todos nos ha pasado en la vida, y es lo que venimos pues insistiendo en algunas cosas que pasan en la música,
Y ahí vamos poco a poco, no es fácil, no es fácil luchar contra los rebeldes, pero ahí lo vamos haciendo entrar en el camino. Bueno, Jorge, indudablemente, creo que Guillo está mirando a Jorge como, joder, te manquea. Bueno, Guillo, ¿qué tal? Jorge, indudablemente sí, claro, eres una de las personas uno de los músicos que se ha dedicado bastante al estudio, a formar. Eres muy inquieto en ese sentido, en buscar siempre nuevas alternativas, nuevas vías. Pues nosotros, desde siempre, personalmente, he visto en la flauta de Millo, hasta en la elaboración, que no es una elaboración estándar. ¿Por qué no hablamos siquiera un poquito sobre eso? A ver qué de pronto alternativas hay en ese sentido. Bueno, si bien podemos darnos cuenta hoy, Lucho, sí ya se ha venido haciendo un trabajo de tiempo atrás, porque te digo, bueno, 25, 27 años aproximadamente, que usted lo que contaba ahorita, que andaba con Sergio Zambrano. Sergio siempre ha sido una persona muy inquieta en esto de los instrumentos. Y con Sergio Zambrano fue la primera persona que yo vi realmente utilizando un afinador para construir la flauta de Millo. No digo que sea el primero porque de pronto puede haber otro, pero el que yo vi en todos los constructores, en los poquitos constructores de flauta que había, porque eran contados, era Sergio Zambrano y también a Osvaldo Martínez, que es más conocido como La Maravilla en Varano Atlántico, que es el primo de Carlos Isignares. De ahí se empezaron a construir instrumentos acercándolos a la música universal, acercándolos a esa afinación universal del 440. Como todo instrumento ha tenido su proceso, prueba, error, ahí van probando hasta realmente llegar a construir un instrumento que sirve de guía, ha servido de guía para estos nuevos constructores. Tú hablas ahorita de una estandarización, pero debemos tener en cuenta que es un instrumento artesanal. Ancestral. Jorge, pero es que el problema es esto, te voy a ser más claro. El problema es esto, que no hay una estandarización en la medida. ¿Entre qué? Entre ¿Para qué? Hueco. Para allá voy. Es que, por ejemplo, yo tengo dos dedos más o menos gruesos ahí. Hay otro que lo puede tener delgado. Entonces, son 2 dedos y no debe ser así para mi concepto. Para allá que voy, porque ¿qué te estoy explicando? Te voy a explicar el proceso de la prueba de lo que se vivió para poder llegar a donde hoy la flauta mía ha llegado, porque ya alcanzamos un nivel en esa estandarización que tú estás comentando. Cuando te decía que es un instrumento artesanal, realmente sí es un instrumento ancestral, pero es un instrumento que se construye desde lo artesanal. Y esas medidas ancestrales, que era lo que hacían los maestros, 1/4, 4 dedos, permitían que el instrumento sonara en la naturaleza del instrumento, porque estaban ligadas a una lógica musical que tenemos todos los seres humanos, que relacionamos distancias entre los sonidos. Bien, y eso sonaba dentro de esa naturaleza del instrumento. Lógicamente, cuando esa flauta iba a tocar con un bajo, con un piano, con una cuestión, habían dificultades. Porque una flauta que no estaba ni en do sostenido, imagínate, hay una vaina microtonal ahí que... Venía el correteo. Venía el cuento que era difícil afinar, y así grabaron varias cosas que no están dentro de una afinación exacta, pero que sí son válidas dentro de las músicas tradicionales porque están hechas con la afinación, con una afinación natural, en su estado natural de la flauta. ¿Ya? Cuando ya nosotros intervenimos este instrumento con elementos de la música universal, como lo es el afinador, para tocar un do real, como lo puede tocar el piano, como lo puede tocar otro instrumento, ya es cuando intervenimos en una estandarización del instrumento. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que ya la flauta no la estamos fabricando con esa técnica de que no, que a cada hueco un dedo. No, ya el flautero hace el primer corte, el fabricante hace el primer corte sin hacer ningún hueco y empieza a buscar la primera nota con todo esto tapado, sin realizar ningún hueco. Si ya de ahí da el do, de ahí hace el primer huequito y de ahí comienza a buscar el otro, ¿bien? Para que vaya dando cada una de las notas afinadas con el afinador punto verde, que debe verde el afinador. ¿Cuánto debe medir una flauta? No, lo que depende de la flauta que estemos hablando. Es que en eso no hay estandarización. ¿Sabes por qué? Porque por eso te estoy diciendo que como es un instrumento artesanal,
todas las matas de las plantas no nos dan ni el grosor ni la forma. Y por eso tú ves, por lo menos estas dos flautas están afinadas en do, y mira que no están del mismo tamaño. Y están afinadas en do. ¿Qué está influyendo aquí? Porque aquí influye la física. Si tú te das cuenta, tenemos dos instrumentos que tienen un grosor diferente. Entonces, lo que esta tiene en ancho, esta lo tiene en largo. Y es por eso que una es más corta que otra. Y esto es física neta. Por eso no puede haber una estandarización. Mira que yo tengo esta flauta en do, hasta esta flauta en esta medida. Resulta que esta medida no le va a dar el do a él porque la flauta que está, con el material que está utilizando es más grueso. Entonces fíjate que encontramos muchos factores naturales que influyen dentro de la construcción y que para que esa flauta esté dentro del afinador de las notas reales, debemos ir construyéndola poco a poco e ir midiéndolas como realmente se fabrican los instrumentos convencionales, como tú en algún momento lo mencionamos, como el clarinete y como los otros. Es el mismo proceso. El largo, perdón, Lucho, con tu venia, el largo y el grueso de la flauta, de ahí también depende el sonido. Sí, claro, influye en el color, en el brillo, en el brillo y en la afinación. Por eso te digo, mira, por ejemplo, aquí estamos viendo una realidad. Por eso trae estas dos flautas, que estas dos flautas que están afinadas en do, pero te puedes dar cuenta que una es más corta que otra, pero una es más gruesa que otra. Exacto. O sea, esto, lo que esta tiene en largo, esta lo tiene en ancho. Así es sencillo. Entonces fíjate que esa estandarización que tú mencionas, no la puede haber tan exacta porque esto no es un material que lo fabrica una empresa. Pero entonces, ¿qué han estandarizado? Lo que se ha estandarizado es la fabricación utilizando el afinador como herramienta fundamental para poder. ¿Y los huecos facilitar. tampoco están estandarizados? No, porque mira, fíjate que las medidas te van dando de acuerdo a lo que el afinador te vaya botando. Y también el gusto en el estilo. Estas dos flautas son fabricadas por dos constructores diferentes. Si te das cuenta. Pero mira, tiene los huecos ahí mismo. Tiene los huecos ahí mismo, pero mírale el tamaño, no son iguales. No son iguales. Y fíjate por qué, porque van buscando por el material, por el grosor. No puede haber una estandarización como tal. Es decir, vamos a fabricar esta con este. No, porque no tenemos cañas 100% gotas de agua iguales, no son. No tenemos las cañas como decir, vamos a fabricar un clarinete. Listo, para fabricar un clarinete de pasta, por decir, ya hay un molde, ya hay unas medidas. Pero los de pasta son ahora, porque antes eran de ébano. También. Igual, ahí ahorita vamos a hablar de esa evolución del instrumento, del clarinete, que también tuvo evolución como esto. Claro. Los primeros clarinetes los elaboraron a mano, como todos los instrumentos, las trompetas y todo eso no había máquina en ese tiempo. Yo recuerdo, Guillo, y Jorge, que pues nosotros bebimos de la fuente. Cuando nosotros empezamos a tocar, bebimos de la fuente de Libardo. Libardo Chin era el director del grupo de nosotros. Y Libardo Chin era el director de la orquesta de Joe Arroyo, director musical, en conjunto con Juventino. Ya. Juventinojito. Libardo Chin era el director y Libardo Chin tenía en su casa como 6 clarinetes, pero él tocaba con la orquesta del Joe Arroyo, con el más viejito, con el de ébano, y me decía, no, es que tiene un sonido mejor que todo esto. Claro, por la madera da un sonido más pastoso, al gusto de la cuestión, eso es de gusto, y así pasa con las flautas. Como este es un instrumento, como le digo, que es impredecible, las cañas, hay flautas que suenan más brillantes que otras, hay flautas que suenan más oscuras, pero es el mismo material. Entonces, en ese sentido, no podemos tener una estandarización porque no contamos con un tubo exacto. Por eso hay mucho material que se pierde a veces cuando el constructor está haciendo la flauta, porque algunas salen desafinadas. Entonces, cuando llegan, por lo menos ya uno que está en un nivel de exigencia con el instrumento, te llevan varias flautas y tú empiezas a decirle, mira, esta está desafinada aquí, sin ni siquiera ponerle el afinador, porque ya uno tiene el sonido grabado en la cabeza, porque uno cuando recibe una formación académica, realmente tú das música, tú das solfeo, tú das materias que te permiten grabarte los sonidos y que eso lo transmites tú en una música. Y esto es aplicado, Lucho, a todos los instrumentos. No el clarinete, porque está estandarizado, el que lo toca es afinado. Todo, claro, la flauta. Todo el trombón, todo todos tenemos que conocer el que no sirve realmente lo que estamos tocando, el sonido, para poder afinar. A diferencia de esos instrumentos, por ejemplo, el instrumento que sale mal en la Yamaha lo desechan. Pero ¿qué hacen con ese instrumento? Lo reducen y lo crean nuevamente. Pero aquí estos están deforestando el medio ambiente, porque flauta que no sirve se parte. Exactamente, eso es un tema. La cuestión de esto es que
Gracias a Dios, este es un material, el carrizo es un material, una planta que se prolifera rapidito. Tú siembras un ñamecito y a los 3 meses puedes llenar la finca completa si quieres. Esto se extiende muy rápido, ¿ya? Entonces eso es lo que pasa, Lucho, pero sí se ha hecho un trabajo arduo con referente a buscarle una afinación al instrumento, porque es que ya este es un instrumento que está jugando o ha entrado en otros campos. Estamos hablando de que la flauta de millo ya se toca en una sinfónica, estamos hablando de que la flauta de millo puede tocar en un formato orquestal grande. Estamos hablando que el maestro Ramayá ya nos enseñó todo esto cuando empezó a grabar con trombones, con bajo, con acordeón y vinculó la flauta de millo. Estamos hablando de que aquí se debe construir un instrumento que facilite al intérprete a poder tocar afinado con todo este instrumento. En las redes hay un personaje, no se me escapa el nombre ahora mismo, que él construye instrumentos de viento con PVC. Sí, claro. Él se llama Fétar, le dice Fétar, él es de Baranoa. Él es de Baranoa, lo conozco. Con material reciclable o reciclado. Pero la flauta de millo no. La flauta de millo no, pero la lengüeta. La flauta de millo no han podido. Lo que pasa es que esos instrumentos, por lo menos las gaitas, las elaboran con otro material. Bueno, el maestro Arlington Pardo, que es pionero en esa cuestión de las gaitas, fabricando con un cuerpo metálico y con una pluma metálica y con una cabeza, con una aleación que no recuerdo cuál es el nombre. Esos instrumentos sí se pueden estandarizar, porque es un tubo realmente recto, es un tubo recto que permite eso. Y lleva la lengüeta por fuera, ¿no? Llevan una pluma, no una Exacto. una lengüeta libre que va pegada al cuerpo, como lo es la flauta de millo. Este es fregado. De Eso. pronto, digamos que han experimentado con la flauta de millo colocándole tubos de PVC hacia afuera, de la lengüeta hacia abajo, la mitad. Por ahí vi a Beto, un compañero, un colega de allá de Bucaramanga, experimentando esto. Pero resulta que hay que mirar realmente si esas aleaciones nos permiten mantener la característica del sonido de la flauta. Porque las variaciones dan resultados, pero ¿qué resultados nos están dando? Ese compañero que tú mencionas realmente está haciendo clarinetes, hace saxofones, Exacto, hace gaitas. Es que él hace clarinete y hace saxofones, creo que hay otros instrumentos por ahí, pero a diferencia de la flauta de millo, que la flauta de millo lleva la lengüeta, o sea, es de ella misma. El clarinete y el saxofón. Lucho, pues sea bueno que le explicara a la audiencia qué es la lengüeta. Porque la gente escucha la lengüeta, pero ¿qué es la lengüeta? La lengüeta es esta parte de la flauta de millo que nos permite producir el sonido. Es la que causa la vibración a través del sonido, a través del aire. El aire pasa y permite que ella vibre y produce el sonido. La flauta tiene 3 partes. Tenemos los orificios tonales, tenemos los orificios de salida de sonido y de cambio de registro, y la lengüeta son las partes de este instrumento. A cada hueco trae su sonido, o el que interpreta le da el sonido a cada hueco. Ella en su estado natural, en la construcción natural, ella bota 5 sonidos hacia afuera. Ajá. Bien, ya depende de quién la vaya a tocar, qué afinación le pone. O sea, si realmente vas a tocar un fa, que suena un fa, o si el fa está bajito, ya eso depende de quien toque realmente la flauta. Sí, claro, del intérprete, claro, y el conocimiento que tenga desde la música realmente como tal universal, de esa música, de esos sonidos reales, de esos sonidos reales, que uno lo estudia realmente con el piano, con el afinador. Okay. ¿Listo? Y yo, a diferencia también del clarinete y el saxo, que estábamos hablando ahorita, que el clarinete y el saxo viene, o sea, con la lengüeta hecha, pero con el espacio para meter una caña. Ellos en clarinete y saxo no se llama lengüeta, sino una caña que puede ser plástica o puede ser de madera también, ¿cierto? Sí, eso tiene varias construcciones, varios modelos de construcción en madera, pero viene puesta con una abrazadera y la boquilla sequita. De metal no. Metálicas brillan bastante. Entonces, mira, fíjate cómo hemos ido contando pues todo este proceso paso. Evolutivo del instrumento y toda su relación con la música universal. Realmente la flauta de millo, gracias a todo ese acercamiento o ese perfeccionamiento a diario que se busca con este instrumento, le ha permitido figurar en diferentes espacios. Bueno, Jorge, ya hablamos de la estandarización y no estandarización de la flauta, que se puede, que no se puede, cómo se construye, ya hablamos de eso.
Ahora, ¿qué nuevo hay en esa flauta pues que la quiere o pues pretenden acercarla a la internacionalización? Bueno, de verdad, como te comentaba ahorita, esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, lograr que este instrumento llegue a otros lugares, que este instrumento, que estas músicas que se hacen se puedan trabajar de manera colectiva, se puedan trabajar en grupos, se puedan crear memorias que no solamente sean interpretadas por este instrumento, sino que a través de esas memorias, como lo son partituras o otros instrumentos, puedan lograr tocar temas musicales como la rebuscona, entre otros. Hoy traigo conmigo unos métodos que se han escrito con la flauta de millo, aclarando que todos los sonidos se pueden escribir. Todos los sonidos se pueden escribir en la gramática musical, y que la flauta de millo no podría ser la excepción. Entonces se han escrito varios métodos. Vamos en el orden de ideas. Pues aquí yo traigo un método que fue escrito por el maestro Arlington Pardo, que es un método que inicia con todo el proceso que tiene que ver con el conocimiento de las notas, de la fabricación primero, luego todo el concepto de histórico, el contexto histórico, y luego aborda toda esta parte que tiene que ver de la gramática musical, para el que vaya a utilizar el método pueda entender, pueda comprender realmente por dónde va el hilo conductor de todo este material que realmente nos induce y nos indica, pues, y nos guía a cómo aprender. Mira, aquí hay una explicación completa, como viene en los libros de música, la teoría musical. Poder aprender esta simbología, poder aprender las notas, poder aprender el pentagrama, poder aprender este lenguaje que es vinculado a la flauta de millo, gracias a que todos los sonidos se pueden escribir. Y estos métodos pues han permitido que trabajemos con mayor facilidad, que podamos tener una referencia directa, y que el muchacho, el estudiante, pueda llevarse a la casa un libro, que lo mire, siga unos ejercicios guiados a través de estos métodos. Luego encontramos otro método muy importante realizado por el maestro Carlos Insignares. Jorge, dame un minuto ahí, espérate. Vamos a ver si te entendí. Tú estás diciendo que el flautero de millo puede tocar con partitura. Eso fue lo que entendí. Así mismo es. O sea, por eso estoy mostrando los métodos de cómo la flauta vamos a traer el hilo conductor. Ahorita hablamos de que la flauta la afinamos, de que hubo un proceso de afinación. Para poder lograr tocar la flauta de millo con las partituras, lógicamente hay que conocer de la afinación, hay que tener inmersos en nuestro oído musical cómo suena un do real, cómo suena un re realmente, para poder tocar, porque si no vamos leyendo una partitura que podríamos estar leyendo rítmicamente, como lo podemos ver en estos métodos, pero no estamos tocando los sonidos reales. Entonces, para poder tocar la flauta de millo con las partituras, debemos entrenar nuestro oído con las alturas de los diferentes sonidos que se interpretan. Sí podemos tocar la flauta de millo con partituras, y esto es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo, porque desde la academia, gracias a Dios, Bellas Artes ha incluido, gracias a la labor que desarrolla el maestro Arlington Pardo, ha incluido la flauta de millo de la academia, y el maestro le coloca partituras a los músicos para que lean esto. Estamos hablando de los métodos, y ahorita me voy a retroceder un poquito a las lógicas de la enseñanza de las músicas tradicionales dentro de un contexto diferente. Ahora estamos hablando del contexto académico, de cómo la flauta de millo interactúa en todo lo que tiene que ver con la música académica, con las músicas universales y con otros grandes formatos. Mira que cada quien tiene una forma de interpretar y de mostrar las diferentes dinámicas y las diferentes estrategias pedagógicas para enseñar la flauta de millo. En estos métodos del maestro Carlos Insignares podemos ver que, aparte de enseñarnos cómo se ubican las notas musicales en el pentagrama de la flauta de millo,
también tienen aquí unos diagramas que nos muestran la posición de los dedos para que el flautero se vaya ubicando gráficamente y auditivamente cómo realmente ese sonido lo dibuja en su cabeza. Entonces fíjate que aquí hay diferentes metodologías, Lucho, y es un avance significativo que podemos resaltar en estas nuevas metodologías para la enseñanza. Y todos estos métodos permiten crear memorias que escuchábamos anteriormente cuando nosotros aprendimos a tocar este instrumento, a sacarlo de ello. Por ejemplo, aquí tenemos la Puya Loca escrita en esta partitura como... Pero Puya Loca escrita para flauta de millo. Para flauta de millo y cualquier instrumento que lo quiera tocar con esto. Simplemente aquí hay que transportar, el que sabe transportar va a tocar aquí, ya sabe que el instrumento que tiene él va a tocar en el tono que toca ese instrumento. Sí, pero o sea, explícame algo. O sea, esas partituras de flauta de millo, sí, ¿la hicieron en base a qué instrumento? ¿A clarinete? No, realmente la flauta de millo es un instrumento que está afinado con el piano, en el sonido real. Si yo doy un do en el piano, doy un do en la flauta de millo. El clarinete es un instrumento transpositor. Cuando yo doy un do en el piano, en el clarinete doy un re para que pueda sonar a la misma altura de un do. El piano es la referencia. El piano es la referencia. Es que el piano es la referencia. El piano es la referencia y es que uno estudia el piano con el solfeo en la universidad para afinarse en los sonidos reales. Ya el resto son instrumentos transpositores. Bueno, una pregunta pringamosera. Uy. Jorge. ¿Qué flautero toca con partitura? Los flauteros que estamos enseñando, pero vamos a aclarar la pregunta. ¿Qué flautero toca? Déjame te la redondeo bien. Exacto. Por ejemplo. Porque yo te puedo responder de dos maneras con lo que me acabas de preguntar. Por ejemplo, yo me invento un tema que nadie lo ha tocado todavía. Ajá. Y lo escribo en partitura. Claro. Tú lo puedes leer a primera vista. De una. ¿Eres capaz de leerlo a primera vista? Claro. Lucho, lo que pasa es que estamos hablando de una formación académica de mi parte. Ok, no, yo estoy preguntando. ¿Por qué? Porque es que los flauteros tocan de guataca. Algunos flauteros. Y yo he visto gente, por ejemplo, aquí lo voy a traer y pues puede hacer que no se me caiga el mundo encima. Los músicos de Joe Arroyo, ellos no usaban papel. Uno que sí usaban papel, pero ellos se sabían esos discos de guataca y de salida, de entrada se lo sabían. Es que para allá voy. Ya entendí tu pregunta y comprendo el direccionamiento para dónde vamos. Es más, yo tuve compañeros, déjame terminar, que tenían la partitura y decía la pollera colorada. Y decían que estaban tocando la partitura y estaban tocando el disco, pero sin leer. Claro. ¿Qué pasa? Lo que tú me preguntas, ¿qué flautero toca con partitura en un concierto donde vamos a tocar música tradicional? Ninguno te va a poner la partitura. Vamos a tocar la Puya Loca. Vamos a ponerla aquí para que lo toque. Ninguno de los que está actualmente. Pero resulta que para aprendérsela sí estudia la partitura. Lo que acaba de decir, lo vi yo con Banana. Como Banana, cuando estaba el maestro Reina colombiano, estaba el cubano, estos manes tocaban sin partitura todos esos temas. Pero ¿qué pasó? Ellos estudiaban sus temas antes de irse a tocar. Y así sucede con esto. Para eso son los métodos. También los métodos nos permiten trabajar en grupo. Por lo menos yo puse 40 pelados en el salón a tocar la flauta de millo y les puse el ejercicio en el tablero. Escribí la partitura, vamos a hacer estos ejercicios, salto de tercera, do, mi, sol, si, re, fa, mi, sol. Y ellos lo iban tocando parejito, hacíamos el conteo y ellos entraban y tocaban. Eso permite que esos trabajos se realicen. Lo que tú dices que qué flautero toca con partitura, muchos ya están van estudiando los temas con esto para poder realmente acercarse a la realidad de los temas, como te lo decía ahorita extra micrófono, que cuando yo empecé a tocar yo escuchaba que muchos flauteros tocaban, pero realmente no estaban tocando los temas como eran. Ya cuando se comienza a hacer un estudio profundo de estos temas, podemos encontrar que hay errores y que se pueden corregir, pero la partitura nos permite ratificar de que lo que se está haciendo también está bien hecho, porque aquí todavía hay un estudio más profundo y un estudio académico y una guía fundamental, Jorge, para el desarrollo. Yo he sido defensor de este método. ¿Por qué? Porque yo pienso que pues este método le inculca a los jóvenes estudiantes de tocar los temas como son, independiente de que lean o no. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que ese método te dice a ti qué nota es los huecos tapados, qué nota es el garganteo, qué nota es la chupada, ¿cierto? Así mismo. Eso enseña, y a mí me parece
bueno, ¿por qué? Porque yo también te lo dije hasta el micrófono, yo he tenido en el grupo que tengo, que dirijo acá en la Cumbiamba del Carajo, valga la coba, alrededor de 20, 30 flauteros. Y no todos tocan igual. Y ojo, 2 tocaron con la misma flauta y no tocaban el tema igual. Analiza. Sí, ahí hay unas cuestiones de capacidad de proyección del sonido y también de afinación, como decía ahorita, para lograr tocar un instrumento afinado hay que estudiar la música, hay que estudiar los sonidos para grabarlo. Ojo, no con esto quiero decir de que no se pueda tocar en la naturaleza del instrumento. Sí se puede tocar en la naturaleza del instrumento porque es realmente como este instrumento empezó. Pero que resulta que aquí viene el otro campo, el otro espacio donde este instrumento interactúa. Que es que, Lucho, anteriormente nosotros aprendíamos a tocar con unas lógicas completamente diferentes, que era el proceso de imitación-repetición. ¿Cómo enseñaban? Cogían la flauta, tocaban, repite. Y no había realmente una guía estructurada donde pudiéramos empezar por aquí y terminamos por acá, que eso es lo que realmente hoy sí tenemos. Y también lo podemos encontrar en estos métodos. Listo, empezamos por aquí. Y lo otro que tampoco encontrábamos dentro de esa enseñanza de la música tradicional de flauta millo eran temas que se adaptaran al rango que tú pudieras ejecutar. Inmediatamente empezabas a estudiar la flauta millo. ¿Qué quiero decir con esto? Que de pronto te iban a enseñar una cumbia y esa cumbia ya tenía chupado. Y tenía un chupado, un sobreagudo. Y ahí cuando ya te empezaban a enseñar la cumbia, bien, tocaba los primeros sonidos de segura, pero cuando tocaba esa parte, ahí se varaba. Y ahí se quedó y ahí te quedabas tú en tu proceso de aprendizaje, te quedabas frustrado inmediatamente. ¿Qué se hizo a partir de estos métodos también? Se crearon canciones que estén dentro de un rango que la persona que vaya a aprender a tocar flauta millo desde la primera clase esté tocando. Y el que no me crea esto puede venir a tomar una clase conmigo y le voy a enseñar a tocar canciones desde la primera clase que se va contento para la casa. O sea, que tú crees que yo puedo... de una. Y hacemos la prueba. Un día esto hacemos un programa en vivo y hasta podemos tocar aquí al compadre para que vea que todos tocamos. Porque ya hay un estudio, ya hay una lógica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que nos ha permitido experimentar y mirar las formas de buscar el resultado inmediato, porque eso es lo que necesitamos, que la gente toque. Entonces, ¿qué pasa? Que con la forma que nos enseñaban antes, nos quedábamos parados porque, mierda, ya tenés chupado y todavía no íbamos por el chupado porque todavía no estabas en capacidad de hacer el chupado. Que también dentro de esa enseñanza, aprendizaje que hemos implementado, tienen que ver mucho los fabricantes de flautas, porque antes fabricaban unas flautas que eran durísimas para adentro y un pelado que tú le fueras a enseñar no podía. Bueno. En ese orden de ideas, Jorge, vamos a aclararle al público, porque es que estamos hablando de pronto en términos musicales de los que tocan la flauta. Explica las 3 formas de tocar la flauta. Bien, nosotros tenemos sonido hacia afuera, que es cuando soplamos normal. Y el chupado, que es cuando le llamamos hacia adentro. Y tenemos el registro grave, que es cuando tapamos el lado izquierdo, el orificio izquierdo de la flauta. Que así empieza la rejechera, tapado. ¿Ah? Bien. Ok. Entonces, estas nuevas metodologías están asociadas a esos estudios que desde la academia y desde la investigación que han hecho grandes maestros como el maestro Carlos Encinar, el maestro Arlington Pardo, también Víctor Pupo escribió un método para flauta de millo, mi amigo Martín de allá de Malambo, esto ha permitido que tengamos herramientas para trabajar, pero como te decía ahorita, ya cuando nos vamos al escenario de la transmisión de un saber en un campo ancestral, ya en un espacio ancestral, en un espacio de esa enseñanza-aprendizaje donde, bueno, toca y repite, bien, eso estuvo bien en el tiempo porque permitió que algunos aprendieran, pero ¿quiénes aprendían rápido? Los que tenían la habilidad para aprender, los que tenían esa capacidad de poder tocar. Pero, ¿qué pasaba con esta enseñanza de esta manera? Que se veían muy pocos músicos, porque no teníamos esa capacidad y esas herramientas de enseñar como
como aprende el estudiante, sino que enseñamos como a nosotros creemos, como a nosotros nos enseñaron. Y ahí es donde está el error de la enseñanza. Nosotros no podemos enseñar con esa cuadriculado como nosotros aprendimos. Nosotros tenemos que ir a ver cómo es que el estudiante aprende. Y a partir de ahí empezamos a emplear las herramientas y la estrategia pedagógica que den resultados a ese individuo o a ese público al que le estamos enseñando. Actualmente se está enseñando así, con esos métodos. Claro. Pero esos métodos, o sea, esos métodos, yo que tengo tiempo y está tocando también, pues sí están publicados, sí están, que lo puede tener cualquiera al alcance, está patentado, están registrados. Estos métodos, ¿sí? Estamos hablando de los métodos de la academia. Métodos Claro que sí, estos métodos, como puedes ver, los sellos están patentados en librerías, como lo puedes ver acá, mira, por lo menos el Centro de Investigación Musical del Caribe Colombiano. Aquí tenemos también, y estos métodos ya están proyectados, mira, en español y en inglés, como lo podemos ver aquí, en español y en inglés, para poder buscar esa forma de que toquen esta música, ya sea con la flauta de millo o con otros instrumentos, pero que las músicas tengan esa proyección. Ahora, en el mismo orden de ideas que estamos hablando desde la música, desde la academia y desde el escenario de la enseñanza de la música tradicional en esa ruralidad, debemos tener en cuenta algo, que no solamente desde la flauta de millo han venido cambiando estas lógicas musicales, sino desde otras músicas como el porro. Si muy bien sabes, en San Pelayo ha sucedido todo un proceso académico que ha permitido a estos músicos que interpretaban esos instrumentos acercarlos a la música universal. Y San Pelayo tiene excelentes músicos, por lo menos el maestro Arlington, que es nacido en esta zona, el maestro Carlos Rubio, también clarinetista, fue profesor mío en la Universidad del Atlántico en Bellas Artes. Han tomado todos estos métodos de la música universal y han puesto a esta gente a tocar con partituras, lo que tú decías ahorita. ¿Quién toca quién toca la flauta de millo con partitura? Listo, ellos estudian su cuestión sin perder el sabor y la esencia de su música, pero ya están amarrados a la música universal, a estas grafías musicales, a estas partituras, a esta gramática musical, es la palabra correcta para referirnos a esto. Bien, entonces, ¿por qué no la flauta? ¿Por qué la flauta de millo no puede estar? Otra pregunta más o menos. ¿Brigamosera o no brigamosera? Más o menos. Si yo personalmente quiero aprender a tocar flauta, ¿qué debo hacer? O sea, le compro una flauta a un personaje que la venda bien hecha. Bien hecha, exacto, en un tono, y busco el método. ¿Dónde consigo ese método? Bueno, actualmente yo estoy distribuyendo el método de Carlos Encinares aquí en Colombia, pues yo lo estoy distribuyendo. Se pueden contactar conmigo a través de las redes sociales, me encuentran en Facebook como Jorge Jimeno, me escriben y con gusto. Pues el método también del maestro Arlington Pardo, pues se pueden contactar con él en redes sociales y ahí lo encuentran. Algunos de estos métodos también se encuentran ya en las bibliotecas de la Universidad del Atlántico, en la biblioteca de Conbarranquilla. También el método del maestro Carlos Encinares está en la biblioteca de Conbarranquilla. Ahí lo pueden consultar. O sea que esas partituras, que entendí que esas partituras que hicieron para flauta, si yo la quiero tocar en clarinete, tengo que transportarla. Claro que sí. Y puedes transportarla en el tono que quieras. Y puedes también hacer escribir para toda una orquesta a partir de esa melodía que está escrita ahí. Sí, muy interesante la sí, de verdad que a veces surgen comentarios y surgen cosas por desconocimiento de lo que está pasando con el instrumento. Sí, porque es que, como te digo, Jorge, la verdad no es que haya sido muy publicado. O sea, sí, de pronto le faltó un poco más, pero sí realmente se le ha hecho buen uso y se le ha dado bastante relevancia y se ha llevado para varias partes. Mira que estos libros con el maestro Carlos se han regalado muchos libros en festivales. En Morroa el año pasado la premiación incluyó libros del maestro Carlos del método de flauta de millo, acá en el Diofante Jiménez también. De hecho, se hizo un libro exclusivo. El maestro Carlos Encinares hizo unas transcripciones exclusivas de todo el repertorio del maestro Diofante Jiménez. Ese libro se lo ganó Daniel Silvera en ese festival.
Y no solamente está el libro, Lucho, de Carlos, no solamente está el método de flauta de millo, sino que el maestro Carlos ha realizado transcripciones de músicas del maestro Serafín Acosta, del maestro Ramayá, entre otros maestros, hasta mía, de las músicas que yo hice, realmente porque necesitamos que estas músicas queden plasmadas en memoria, no solamente en los audios, sino que yo pueda llegar a la China, pueda llegar a Estados Unidos. Miren, yo tengo este tema, quiero que lo toquemos todos, vamos a hacerlo. Y a partir de aquí vamos a hacer un arreglo y vamos a tocar, y la flauta millo interactúa a través de eso. Encontramos también en estos libros, en estas memorias, encontramos transcripciones para clarinete, que también es importante porque nos permite conocer mucho repertorio que enriquece todo ese saber, todos esos temas que tocamos. Por lo menos, mira que aquí tenemos de danzas, la danza de los goleros, el carpintero, los indios chimila, los indios farotos, el sanjuanero. Entonces tú nada más llegar y poner y toque, de primera mano, sin estar sacando de guatacas. También por acá podemos resaltar un trabajo importante que hizo el maestro Arlington Pardo, que es un método de gaita corta. Por eso te decía ahorita que el maestro Arlington Pardo fue pionero también en esta construcción de gaitas con otros materiales, y podemos encontrar también un repertorio amplio y toda la explicación de la fabricación de los instrumentos, tanto los instrumentos artesanales en sus materiales originales, como los materiales que él utiliza actualmente para este instrumento. Mira, aquí podemos ver él hace la comparación de las gaitas ancestrales, naturales y la propuesta de él. Entonces fíjate que aquí está siempre el reconocimiento a esa ancestralidad, que es lo que nos falta a nosotros, y lo hablábamos ahorita, el reconocimiento de los unos con nosotros y del aporte que han hecho anteriormente personas en situaciones o en proyectos que nosotros hacemos hoy en día, y decimos a veces, no, eso es mío, sin mirar el retrovisor de que esta persona ya hizo esto. Entonces ese es un respeto que se ve y se vive a través de todos estos libros y de todas estas memorias. Sí, claro, Jorge. Yo pienso que pues los músicos de antes pues estaban en mora con organizar un método así como el que tienen ustedes, pero creo que les falta un poquito más de difusión. No sé qué tienen ustedes proyectado para eso. Bueno, como te digo, se ha hecho difusión en las universidades, y ahora pues estamos trabajando por ahí. Juanchito lo estamos viendo desde su página también, para que muchos puedan acceder a estos libros. Nosotros también estamos desarrollando actualmente un proyecto que se llama La Ruta del Sonido, donde estamos implementando estos métodos en la interpretación de la flauta de millo, y realmente en el conocimiento, dándole el conocimiento de la música universal, de toda esta gramática, teniendo en cuenta, para ya ir redondeando la cuestión, Lucho, y te quería expresar esto ahorita que hablábamos de esas lógicas musicales, que el músico ya dejó de ser rural y ya está yendo a la academia. Entonces por eso lo veo más cercano a estos métodos. Si nosotros visitamos Bellas Artes hoy en día, encontramos pelados que vienen de Sabana Larga, Baranova, que es un epicentro musical de aquí del departamento del Atlántico. Pero el profesor Lázaro, empezando por ahí. Muchos pelados leyendo música, y que tienen ese gran proyecto que se desarrolla allá, que es la banda Baranova, que sin duda alguna sí ha sido un referente y un espacio de oportunidades para que se desarrolle todo este talento que encontramos en este municipio. También en Bellas Artes encontramos músicos de toda la región, hay músicos de Córdoba, de Sucre, que se vienen a profesionalizar con ese conocimiento que tienen y a conocer mucho más de todo este amplio campo de las músicas. Jorge, ¿tú qué crees que les hace falta? Ya ustedes tienen los métodos, están tratando de estandarizar de pronto la flauta. ¿Qué les hace falta para realmente que ese método sea más internacional y pues de pronto la flauta de millo se internacionalice como flauta de millo? Bueno, se están haciendo trabajos fuertes. Por ejemplo, se ha creado, Carlos tiene una página y tiene ya libros publicados en Amazon. Se está difundiendo esta música. Yo ahorita estuve en Barcelona
en diciembre estuve en Barcelona y estuve dictando unos talleres de flauta de millo, buscando también esa conexión para que en otros públicos internacionales se pueda dar a conocer más este instrumento. Pero digamos que la flauta de millo en este momento se encuentra en un posicionamiento importante. Debemos de tener en cuenta que grandes artistas ya están utilizando este instrumento, por lo menos cuando ahorita que Carlos Vive grabó La Bicicleta con Shakira, donde mi colega Tato Marenco pues fue el intérprete de la flauta, pues ya es motivo de que se acerque mucho más con esas nuevas tendencias musicales, pero no quiere decir que sea porque Carlos Vive la metió en este tema, sea internacional, porque hay que tener en cuenta de que el trabajo de la cumbia soledeña y del maestro Ramayá es un trabajo a nivel mundial. Sí. Estas músicas se conocen a nivel mundial. Yo estuve hace muchos años, en el 2008, por allá estuve en Francia y estaba en una cafetería y de pronto, ¡ran!, una cumbia de la cumbia soledeña, sí, sonando. Jorge, o sea, sí se conoce la sonoridad, pero el estudio como academia no se conoce. Sí, precisamente porque es un instrumento ancestral que se da en esta región del Caribe y que se da en el interior del país, porque tenemos que resaltar que ya en Bogotá, en Bucaramanga, encontramos flauteros, gente que se ha ido de acá de la costa y que está formando gente de allá. Pero chévere también pues que a nivel internacional tenemos colombianos que están haciendo una labor bien, pero como todos los instrumentos ancestrales, si nos ponemos a revisar los instrumentos africanos que podíamos traer para acá, podíamos también traer algunos y empezar a estudiarlos a partir de esas lógicas musicales que se transmiten allá. Sí, Jorge, pues lastimosamente el tiempo corre, como dices tú, corre en bicicleta. Pues va por ahí también Shakira está llamando a ¿cómo se llama este pelado? El flautero de... El tamborero tradicional. El tamborero tradicional también, por ahí grabó el ñay ñay. ¿Cómo que se llama el disco? Eso, algo así. Jorge, pues gracias por haber estado acá en el programa y pues, ¿qué te digo? Pues sé que falta mucha tela por cortar sobre este tema. Lastimosamente, pues el programa está limitado a un tiempo. No sé qué tienes que agregar para finalizar. No, para finalizar un mensaje de unión, de respeto y sobre todo cuando nos estemos refiriendo a el trabajo que desarrollan pues los maestros que se dedican a crear estos materiales y todos los colegas que están en el campo de la formación. Realmente debemos de expresarnos respeto mutuo a lo que estamos construyendo, porque tenemos que posicionarnos realmente en lo que estamos haciendo, que es la parte formativa, que nosotros como docentes estamos formando seres humanos con unas habilidades musicales. Ojo con eso, seres humanos con habilidades musicales, para realmente utilizar toda esta estrategia como motivación para seguir construyendo paz, para seguir construyendo sociedad, para seguir construyendo realmente una Colombia con un futuro y con representación en el mundo. Esa identidad es muy importante. Folclore y Manda celebra la postulación a Rey Momo 2027 de nuestro amigo Jorge Jimeno Ortega y le deseamos éxitos en su nuevo proyecto. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima emisión de nuestro podcast.